¿Qué tal? Me da gusto poder saludarles nuevamente y continuar con esta serie de pláticas que hemos tenido, la cual se llama Las 12 Transgresiones. Es una serie muy hermosa. Yo creo que nos ha dejado bastante enseñanza, ¿verdad? Porque hemos estado viendo las situaciones que han pasado diferentes personajes de la Biblia muy importantes, que como cualquiera de nosotros cometieron errores, pero esos errores dejaron enseñanzas muy claras. Hoy vamos a ver la transgresión de Pedro y lleva como subtítulo, ¿verdad? Temer a los hombres más que a Dios. Qué ironía, pero fíjate que este título es muy claro y muy real. Hay mucha gente que cuida su posición ante la sociedad, que tiene mucho temor de lo que va a decir la gente y antepone eso a lo que pueda decir Dios de nosotros. Mucha gente necesita de Cristo, mucha gente necesita que Dios le ayude, pero tiene mayor cuidado de lo que la gente pueda decir que de lo que Dios le pueda enseñar. Debemos nosotros entender que hay algo que nos debe mantener siempre por delante a nosotros, que debemos mantener y cuidar ese aspecto, el cual se llama integridad. Tenemos que aprender a cultivar nuestra integridad. La santidad es un don de Dios. La integridad es algo que nosotros tenemos que cultivar con nuestra vida diaria. De hecho, la Biblia dice que es responsabilidad nuestra proteger nuestra reputación. Sí, en la carta a los Romanos, en el capítulo 14 y verso 16, dice de esta manera: no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. Esto lo dice en la Nueva Versión Internacional. Recuerda, Romanos 14, 16 dice: no den lugar a que se hable mal del bien que ustedes practican. ¿Por qué debe ser criticado nuestro servicio a Dios, nuestra fe en Jesucristo? Porque nosotros damos pie a eso. Uno de los seguidores más cercanos a Jesús, uno de sus discípulos, cayó en la trampa de comprometer su integridad. Pedro había pasado 3 años en la escuela bíblica de Jesús. De cerca había tenido enseñanza del maestro. Había caminado junto a él y había presenciado sus milagros. Dios le había dado además la gracia de llevar el evangelio a los gentiles. Había recibido las llaves del reino y sin embargo se metió en una situación por falta de integridad. Quiero que me acompañes ahí a la carta a los Gálatas, y de hecho casi toda esta plática nos vamos a mantener en esta carta a los Gálatas, en el capítulo 2. Ahí en el capítulo 2, y acompáñame a leer por favor de los versos del 11 al 14, vamos a leer. El título que tiene en mi Biblia dice: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Verso 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. En el verso 12 dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. En el verso 13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En el verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los quieres hacer creer en el judaísmo?, le decía.
Pedro había empezado a preocuparse más, como comenté hace un instante, ¿verdad?, por verse bien ante los demás creyentes que mantener su testimonio cristiano. A quien estaba ministrando, vaya, era a esos judíos gentiles, pero estaba dando un mal testimonio porque, según esto, Pedro cambiaba de actitud conforme a las personas con quienes se encontraba. Y de verdad, esto es algo muy común. He conocido personas que si están con los amigos del relajo, ¿verdad?, descuidan su lenguaje y hablan igual que ellos y maldicen, dicen groserías, se ríen de chistes tontos, de chistes que ponen en tela de juicio, ¿verdad?, su santidad, chistes burdos, chistes de doble sentido, y participan de ello, inclusive los repiten. Gente que habla en doble sentido, cuando está con gente que gusta de bromear así. Cuando está con gente que gusta de beber, igual beben. Cuando está con gente que gusta de criticar, critican, murmuran, pero aseguran que tienen su fe puesta en Jesús, aseguran ser cristianos. Yo a esto le llamo hipocresía. La falta de integridad es hipocresía. Se ha vuelto normal para algunas personas la costumbre de ponerse una máscara para hacer pensar a los demás que nos va mejor de lo que realmente nos va. Hacer esto constituye una falta de integridad, es jugar a la espiritualidad falsa y pone en riesgo nuestra integridad. Mucha gente que de verdad tiene problemas, tiene situaciones difíciles por causa de su comportamiento no honesto, no sincero. Tiene problemas, pero cuando tú les preguntas ¿cómo estás? Y dicen, en victoria, bendecido. Aparentan, ¿verdad?, y quieren hacer creer a los demás que están bien, cuando en realidad sus actos los han tenido en una situación muy difícil o inclusive contraria a todo lo que ellos hablan. Algo que leía mientras estudiaba este tema es que en la antigüedad a las estatuas que tenían alguna fisura, se rompían o les faltaba alguna pieza, les restauraban con cera y de esa manera cubrían las imperfecciones que hubiera en estas estatuas o en estas, obras de arte, ¿verdad? Entonces, cuando algún comprador se interesaba en una obra de arte así, decía, quiero que mi estatua sea, pero original, sin cera. No la quería restaurada, ¿verdad? No la quería que hubieran sido tapados los errores. Decía, no, la quiero sin cera. Y de ahí viene el vocablo sinceridad. La persona que es sincera debe ser sin esos tapujos, sin esas máscaras, sin esos arreglos. Debe ser totalmente original, transparente, ¿verdad? El mundo quiere ver cristianos sinceros, creyentes que no engañen ni mientan y que sean veraces en la práctica de su trabajo. Porque de verdad que si hoy la gente no quiere creer en Jesús es porque aún hay cristianos mentirosos, aún hay cristianos hipócritas, falsos, que no pagan cuando deben, que no se les puede confiar nada porque todo lo publican. Y el mundo, como dije antes, necesita cristianos sinceros que les hagan confiar en Jesús, en la pureza, en la santidad que Jesús refleja. Uno de los grandes obstáculos para el mundo, para que el mundo crea en el Evangelio, es la evidencia de falsedad en la vida de muchos cristianos, su falta de integridad. Los ha convertido en piedras de tropiezo para la extensión del reino, porque aún hay cristianos que tienen 2 hogares. Y qué burdo es esto, ¿verdad? Qué fuerte, que se llamen cristianos y tengan 2 esposas.
que se llamen cristianos y les guste mentir y les guste la murmuración, la crítica, y se llamen cristianos y digan tener fe en Jesús, pero practiquen totalmente lo contrario. Hay muchas personas que no le dan importancia a la mentira y se justifican con que dicen una mentirita piadosa, una mentira santa. Yo no entiendo cómo puede ser eso. Mentiritas, dicen. A causa de nuestra procedencia social y cultural, porque lamentablemente esto ha sido así, es una cultura ya, que desde pequeño ya nos enseñan a mentir. Cuando en la casa el padre ordena fácilmente al hijo y dice, dile que no estoy, cuando alguien lo busca. Qué fácil es eso, cuando decimos, ahorita llego, y la verdad es que todavía ni estamos preparándonos para salir. Cuando dicen, el lunes sin falta, y llega el lunes y no cumplimos con la promesa. Y te lo digo de verdad porque tengo un grupo de casa, un grupo donde nos reunimos, y aún hay muchos compañeros o hermanos que me dicen, hoy llego, y no los veo. Entonces me digo, si llegó en modo invisible, porque no lo veo, ¿verdad? A causa de nuestra procedencia social y cultural, algunos nos enseñaron a mentir, tal vez sin mala intención, sino como errores a causa de la ignorancia. Pero los hábitos de ese tipo permanecen en la persona cuando llegan a la edad madura. Sí, te enseñan en la niñez, como te mencioné, a lo mejor sin una mala intención, solo por ignorancia, porque ya es una cultura el mentir. Pero llega una etapa de nuestra vida en la que tenemos decisión y muchas veces nos quedamos con esa costumbre, con esa enseñanza. La Biblia dice que los que no son honrados en las cosas pequeñas no gozarán de confianza para administrar las grandes. Decir mentiras, por pequeñas que sean, no es honrado. Los mentirosos carecen de la integridad que se necesita para ser las personas que Dios quiere que sean. Y te puedo decir esto, pareciera ser que mentir es simplemente una debilidad, ¿verdad? Pero cuando ya uno la arraiga, es un pecado. Y es un pecado que tenemos que atacar y que tenemos que desechar de nuestras vidas. La mentira no es de Dios. Una determinación que tenemos que tomar es que la santidad es necesaria en todos nosotros, porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Y si nosotros queremos gozar de la presencia del Señor en nuestra vida, tenemos que mantenernos santos. La santidad puede caer sobre usted en un momento de fe, cuando usted dice, decido creer que soy santo. La santidad es de usted, pero por la gracia de Dios debe aprender a caminar en integridad por el resto de su vida, de una forma gradual y progresiva. Es cierto que el pecado tal vez no lo podamos dejar de tajo, aunque si te determinas, yo he visto gente que de un día a otro deja de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Llegará un momento en que se enciende una luz roja en nuestra conciencia, y cuando esa luz empiece a avisarnos, será como que el Espíritu Santo nos informa sobre algún peligro que se avecina. Y cuando el Espíritu Santo te empieza a advertir, quiere decir que su presencia ha tomado una forma en nosotros y estamos siendo sensibles a su voz. Pero para esto es obvio que hemos empezado a caminar en una santidad. Por eso te digo que es gradual. A lo mejor al principio, por más que le busques, no podrás sentir ni escuchar nada, pero si nos determinamos a mantener una actitud íntegra, el Espíritu Santo va a poder hablarnos, alertarnos y conducirnos. Las personas que no tienen integridad pierden la confianza de quienes les rodean.
aún por muchas cosas buenas que hagan en la vida. Si no somos íntegros, créeme, podemos perder grandes personas a nuestro alrededor, inclusive gente que amamos, seres amados. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta una persona que es deshonesta. A nadie le cae bien una persona en la que no se puede confiar. Y en Cristo buscamos gente leal, gente íntegra, que pueda confiársele la misión que el Señor ha encomendado a esta iglesia. El Cantar de los Cantares, en la Nueva Versión Internacional, en el capítulo 2, verso 15, dice: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Las zorras pequeñas entran en los viñedos cuando están dando fruto. Cavan en el suelo y echan a perder las raíces sin que se note en el exterior. Fíjate bien cómo actúan. De la misma forma, las mentiras pequeñas y los engaños que hagamos pueden destruir las raíces del cristianismo en nuestra vida, porque se hace un hábito mentir, a tal grado que tan hábil es Satanás cuando alguien lo hace caer en la mentira, que la misma persona que miente termina creyéndose sus mentiras, a tal grado. Y si te crees tus mentiras, ¿cómo puede permanecer en ti o cómo puede entrar en nosotros la verdad del Evangelio? Es importante que consideremos esto. Quiero mencionarte algunas características de una persona que no tiene integridad. Características de una persona sin integridad. Y por favor, tómalas en cuenta, escúchalas y si puedes, anótalas. Porque es necesario que todo el tiempo nos estemos evaluando, que todo el tiempo nos estemos nosotros checando, ¿verdad? ¿Cómo está nuestra vida? Si alguna de estas características es parte de ti, toma acción en ese aspecto. Toma acción en ese aspecto porque acuérdate lo que dice el Cantar de los Cantares: atrapen a las zorras pequeñas. A veces minimizamos esos aspectos, pero pueden echar a perder nuestra vida cristiana. Número 1, la persona sin integridad tiene un manto de condenación. La persona que no vive en integridad está condenada y ya no lleva sobre sí el manto de la bendición y aprobación de Dios. Todo el tiempo, la persona que vive en integridad, todo el tiempo piensa mal, piensa que le va a suceder algo malo. Y aunque la puedas notar seguro, está o segura, está siempre con el pensamiento de que algo le va a suceder, que algo va a salir mal. Tiene un manto de condenación, como dice aquí, porque aparte, la bendición no está en él. Por lo tanto, está destinado a maldición. Número 2, opera movida por el temor. Para esta persona verse bien se vuelve más importante que actuar bien. Su conducta cambia según la gente con la que anda por temor a lo que puedan decirle. Como le pasaba a Pedro ahí en Gálatas, en el capítulo 2, verso 12, ¿te acuerdas? Dice: cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Comía con los no creyentes, comía con los que rechazaban la fe cristiana. Pero cuando llegan sus compañeros, entonces se reúne con sus compañeros y ya tenía temor de que aquellos hablaran. Nuevamente, el temor de lo que digan los demás. ¿Cuántos se niegan o se olvidan o rechazan el orar por la comida cuando no están con los cristianos? No sé, están en su trabajo y que estén en otro ámbito, ¿verdad? No quieren tomarse el tiempo para orar por la comida porque piensan: ¿qué van a decir de mí?
No quieren mencionar la palabra Jesús. No quieren decir gracias a Dios porque tienen temor de qué le van a decir. Mucho menos se van a atrever a hablarle a alguien del Evangelio porque tienen temor de lo que pueda decir de ellos. Mas, en ese deseo por verse bien, lo único que llegan a conseguir es perder su salvación. Acuérdate que Jesús dijo, yo honro al que me honra. Y si tú te avergüenzas de él, él también puede sentir vergüenza de ti. Número 3, la persona que no tiene integridad arrastra consigo a otros. Esta persona tiene una influencia negativa en la iglesia. Comienza a llevar consigo a otros en sus mentiras y engaños. Fíjate por favor lo que dice ahí en Gálatas nuevamente, la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, verso 13, y yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Dice, como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro, e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Realmente cuando una persona gusta de la murmuración, gusta del chisme, de la crítica, no sé por qué es tan atrayente para otras personas. Y pudiera ser que hay cristianos muy susceptibles, muy débiles, que se dejan envolver por estas personas. Yo he sido testigo de cómo algunos que les gusta hablar mal de los demás y fácilmente se enteran de la situación de los demás cristianos, empiezan a hablar. Y lo triste es que muchas veces son servidores del Señor, pero se enteran rápidamente de la situación de un hermano y se olvidan de que tienen un compromiso con el Señor, de que tienen una responsabilidad ante el Señor. Y empiezan a hablar de situaciones que no les competen, que ni siquiera se les han confiado, pero como se enteraron, les urge informar a los demás. Qué triste es eso. Esa es una persona que no tiene integridad. Por favor, repito, analízate en cada una de estas características. Número 4, se hallan en una senda equivocada. Se hallan en un camino totalmente equivocado. Tienden a regresar a los hábitos sombríos que habían cancelado cuando se convirtieron, aunque escondan su pecaminosa conducta tras una fachada de religiosidad. Qué triste y vaya, qué penoso es eso. Pero ¿cuántos hay que hasta te bendicen y te dicen hermano? Pero la verdad es que, como dije antes, continúan haciendo las cosas de las que el Señor los apartó. Gálatas capítulo 2, verso 18, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así: lo que sí está muy mal es que yo enseñara otra vez lo que ya he abandonado. Si habías dejado de mentir y que otra vez te reúnas con gente y seas tú el promotor del chisme. Si habías dejado de decir malas palabras y te reúnas y en tus reuniones seas tú el promotor de las malas palabras, está muy mal. Ya ni se diga si eras tú el que había dejado el alcoholismo y ahora en tus reuniones aceptas una copa, o el adulterio, y ahora seas tú quien ande buscando nuevamente adulterar. Número 5, desperdicia la gracia de Dios. Hace poco, lo toma en poco la misericordia que Dios ha tenido con su vida. La persona que no vive en integridad tiene tanto deseo de complacer a otros en la carne que llega a mentir para quedar bien, desechando la gracia de Dios. Le cuentan un chisme y en lugar de rechazar esa plática se queda y aún alienta y aún comenta, ¿verdad? Y aprueba los comentarios que se hagan durante ese chisme, minimizando que esté mal y diciendo, pues ¿qué tiene? Solo estamos hablando la verdad.
Gálatas 2:21, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. No desperdiciemos la gracia de Dios. Dios nos rescató para tener una vida nueva, para ser unas nuevas criaturas. No regresemos a los hábitos de antes, no regresemos a esas costumbres de antes. Número 6, la persona que no tiene integridad lo pierde todo. La integridad es el pegamento que nos mantiene dentro de los caminos de Dios. Sin ella, sin integridad, nos arriesgamos a perderlo todo. Gálatas capítulo 3, verso 4, en la Nueva Traducción Viviente dice: ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Si tu vida anterior, tu vida antes de Cristo, te había traído problemas muy fuertes, debió haberte dejado una enseñanza para no volver a ello. Mucha gente que ya ahora es salva y que vive una vida más tranquila, sin los problemas que tenía en Cristo, de repente se olvida de todo lo que pasó y regresa a esas costumbres, regresa a esos malos hábitos que tenía. Ahora quiero mostrarte las características de una vida íntegra. Esto es lo que tenemos que empezar a practicar si queremos de verdad ser personas que honren a Dios y que le agraden a Dios. No te olvides que todo el tiempo Dios tiene la mira sobre nosotros. Nosotros nos podemos esconder entre nosotros de nosotros, pero de Dios no vamos a poder escondernos jamás. Lo que hacemos puede agradar a la gente, pero puede desagradarle a Dios. Y Pablo decía algo muy claro y contundente, que decía: es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Yo te lo puedo declarar así. Es de mucho más bendición agradar a Dios que agradar a nuestros hermanos, que agradar a la gente común. Repito, estas son las características de una vida íntegra. Número 1, la persona que es íntegra dice la verdad. No tiene necesidad de fingir ni nada que ocultar. Mateo en el capítulo 5, verso 37 de la Nueva Versión Internacional dice así: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del diablo, proviene de Satanás, proviene del maligno. ¿Y cuántas veces, como dije hace un instante, nos comprometemos a algo y no cumplimos? El solo hecho de decir, hoy sí llego, hoy sí voy, cuenta conmigo, y que después simplemente no nos vean. Hay algo que he aprendido con el pastor que tengo y que me gusta mucho. Lo único de valía que tenemos como seres humanos y como hombres, lo digo, es nuestra palabra. Cuando no cumplimos con nuestra palabra, no hay nada más que buscar en nosotros. A los cristianos nos debe sellar, nos debe identificar que cumplamos nuestra palabra. Por eso dice aquí, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Y cuando digan no, que sea no. Número 2, la persona que tiene una vida íntegra tiene motivación pura. No tiene intenciones mezcladas. Solo la motiva el amor puro a Dios. No tiene por qué ganarse la complacencia de la gente, el agrado de la gente, el aplauso de la gente. No, porque la persona que es íntegra, que tiene una motivación pura, su motivación es que Dios se agrade de nuestra vida. Santiago capítulo 3, verso 17, en la versión Dios habla hoy, dice: pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios,
llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, son bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros y hacen el bien. Número 3, la persona que tiene una vida íntegra persevera y es constante. Permanece idéntica en las situaciones grandes y en las pequeñas. Tiene perseverancia y un fuerte propósito en la vida. La persona que es íntegra se comporta igual aquí en la iglesia que en su casa, que en el trabajo. Siempre igual. Porque no cambia como los camaleones de acuerdo a los paisajes, de acuerdo al medio en que se encuentre. Es íntegra, en todas partes es igual. O eres o no eres simplemente. Número 4, la persona que es íntegra va más allá de su propia vida. Es alguien llamado a vivir y morir por Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Entonces, nosotros sabemos que tenemos un galardón si nos mantenemos en nuestra fe cristiana. Tenemos un Dios que espera con agrado recibirnos, que espera con ansias tenernos delante de Él, y yo creo, ¿verdad?, que es para darnos el galardón de la vida eterna en su presencia. Si nosotros nos mentalizamos y nos mantenemos con ese objetivo y nos decidimos a confiar en esa promesa, podemos mantenernos íntegros, firmes. Número 5, la persona que es íntegra cuida la imagen que proyecta. Ha aprendido a proyectar santidad y cuida de la imagen de Jesús en su vida. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, versos del 23 al 24, en la Nueva Versión Internacional dice así: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Cuida la imagen de Jesús. Recuerda lo que te dije. Por nuestra causa, y lo dice la Biblia también, el nombre de Jesús es blasfemado. Por nuestra causa, por nuestro comportamiento, por nuestra forma de ser, hay gente que no quiere aceptar a Cristo, no quiere conocerlo. Cuando expresan, para ser como tú o para ser como esa persona. No, así estoy bien. Sin embargo, también hay gente que por nuestra conducta, por nuestra forma de ser, por nuestro comportamiento, quiere imitar a Cristo y anhela conocer a Cristo. Que esa sea realmente nuestra forma de ser, como la segunda opción que te mostré, que por nuestra forma de actuar, nuestra forma de conducirnos, de trabajar, de hablar, la gente anhele conocer a Jesús. Creo que no es difícil. Jesús nos ha mostrado ya el camino. Vivir en santidad no es tan difícil cuando realmente te propones amar al Señor. Y cuando lo amas, todos sus mandamientos son un placer, son un agrado. Y realmente vivir en la santidad y en la voluntad de Dios nos bendice a nosotros. Recuerda tu vida anterior sin Cristo. ¿Cuántos problemas tenías? ¿Por qué regresar a eso? ¿Por qué no mantenernos en nuestra fe cristiana, valorar lo que hoy tenemos y mantenernos en integridad? Pedro había aprendido de cerquita del gran maestro, de hablar con la verdad, de la ayuda al prójimo, de no mentir, de adorar a Dios
de honrarlo por sobre todas las cosas como el Padre que Él nos mostró. Y sin embargo, cuando ya no estaba Jesús, ¿verdad? Su comportamiento era diferente y actuaba de acuerdo a las circunstancias o a las personas con las que se encontraba por temor al qué dirán, por querer quedar bien con la gente más que con Dios. Y tuvo que intervenir Pablo para llamarle la atención y decirle, ¿por qué pretendes que ellos crean si tú no demuestras que crees también? Y acuérdate que Pablo no estuvo conviviendo con Jesús. Pablo conoció a Jesús mucho después, pero fue tal el impacto de Jesús en su vida que se determinó a tener una vida íntegra. Ojalá esta enseñanza te sirva de mucho y te ayude y te inspire a poder llevar una vida en integridad. Espero haber sido totalmente claro, haberme dado a entender, pero si no fue así, oro para que el Espíritu Santo te muestre y te guíe en la forma en que a Dios le agrada y quiere que vivas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.